Hola, buenas noches. Me da gusto poder comunicarme otra vez con ustedes a través de esta forma. Vamos a seguir estudiando algo que Dios está hablando en estos días. Yo creo que la forma de estudiar la palabra de Dios va a cambiar en estos tiempos. Yo creo que viene una palabra mucho más revelada, mucho más consistente. Creo que ahora los corazones han sido tocados, los corazones han sido o están siendo preparados para entender más de la palabra de Dios. Y ahora lo que tenemos que orar es orar por un espíritu de revelación para que nosotros podamos entender mucho más y mejor la palabra, la palabra de Dios. Así que bueno, estamos diciendo y hablando sobre el reino de Dios. Habíamos empezado a hablar que es algo bien importante entender esto. La verdad que la Biblia se trata eh, de esto precisamente, habla sobre un reino. Jesucristo empezó a hablar y lo que hacía es explicarnos sobre el reino de Dios. No explicaba, no vino a fundar una religión en realidad, vino a explicarnos cómo funciona el reino de Dios y que es muy diferente a lo que nosotros hemos vivido o lo que en ese momento los judíos estaban pensando. Eh, la primera vez que hablamos de eso, la vez pasada hablábamos de que tenemos que tener prioridad sobre ciertas cosas. Y una de esas es entender y vivir el reino de Dios. Decíamos que no podemos nada más sobrevivir a esto. No nada más es comer, tener agua, comida, vestido. Y tenemos que saber eso, que hay algo mucho más importante. Entender esto, por supuesto que cuesta un poco, pero yo quiero decirles que poco a poco y con tratando de tener una relación y una actitud adecuada delante de Dios, yo creo que podemos hacer estas cosas. Mire, yo quiero decirles que se lo dice a alguien que no ha estudiado teología así como tal. Yo no he estudiado teología, pero sí he estudiado la palabra de Dios, he encontrado muchas cosas y algo que me apasiona es leer y Dios da entendimiento, no, Dios nos da sabiduría, inteligencia, pero tenemos que pedirle aparte un espíritu de revelación para que Él nos pueda hacer entender estas cosas. Realmente comparado con otras personas, yo me considero tal vez ignorante de muchas cosas, pero lo poco que he entendido he tratado de, primeramente, de guardarlo en el corazón y posteriormente tratar de vivir esto que nosotros hemos aprendido. Y quiero hablarles hoy de la importancia de esto y vamos a centrarnos en la palabra de Dios, en lo que es en Mateo capítulo 13. Jesús habla sobre una parábola que es bien importante, que es la parábola del sembrador. Y vamos a leer la palabra y vamos a tratar de que Dios nos hable a través de esto. Yo quiero decirles que antes de cualquier cosa nosotros tenemos que tener un corazón preparado para que Dios pueda hablar a nuestras vidas. Tenemos que tener la disposición de ser enseñados y esa inquietud. Yo siempre he dicho y siempre les he pedido a los miembros de la iglesia que tenemos que ir con esa expectativa a la iglesia, con la expectativa de que Dios nos hable, de aprender algo nuevo, de que vayamos con esa expectativa de encontrarnos con Dios, con Jesús. Eh, Podemos encontrarlo de muchas formas. La palabra dice que la misma la creación revela las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad son visibles claramente en la creación. Siempre comento esto, que yo estudiando medicina me di cuenta de que existía algo mucho, mucho más grande que nosotros mismos, que no fuimos hechos, no somos obras de la casualidad de algo, de un accidente. Creo que al estudiar el cuerpo humano, y creo que muchos médicos pueden decirte eso, somos una maravilla. Siempre he dicho que somos milagros andantes, somos una preciosidad de máquina. No creo que haya una máquina más exacta, más perfecta que lo que es el cuerpo humano. Somos algo muy, muy especial de parte de Dios
Y creo que Dios se revela a través de esas cosas. Se revela a través del Espíritu Santo. Déjenme decirles que el Espíritu Santo existe. Jesucristo dijo que Él tenía que irse, que nos convenía que Él se fuera para que pudiera venir el Espíritu Santo. En los últimos días hemos estado hablando de que tenemos que ser amigos del Espíritu Santo y tenemos que tratar de conocerlo más y más. Y la otra es revelación a través de la palabra. Dios se revela a través de lo que está escrito. La misma palabra dice que es la profecía más segura. Y vamos a leer sobre esto. El capítulo 13 de Mateo habla sobre la parábola del sembrador. Dice la palabra de Dios: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero saliendo el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. El que tenga oídos para oír, oiga. Jesús, en los versículos más adelante, versículos 18 al 23, da una explicación de esta parábola, y eso es algo que nosotros tenemos que entender, y es algo bien importante. El que nos va a revelar las cosas, el que va a hacer siempre, darnos la explicación de todo lo que dice en la palabra de Dios, es el mismo Espíritu Santo, porque simple y sencillamente Él la escribió. Utilizó a hombres, claro, por supuesto, utilizó a hombres en diferentes épocas, pero el que escribió, el que inspiró fue el Espíritu Santo. El que guió para escribir esa palabra fue el Espíritu Santo. Así que el único que nos puede explicar realmente lo que tiene, lo que dice y lo que quiere decir la palabra de Dios es el Espíritu Santo. Y eso es algo que es muy valioso. Mire, cuando vamos a buscar a Dios, tenemos que ir a buscarlo a Él precisamente. Yo les hablaba que Jesús no vino a hablar de religión, vino a hablar sobre el reino de Dios. Y eso es lo que tenemos que buscar. En estos tiempos, todas las religiones parece que se pusieron de acuerdo. Tenemos que buscar de Dios. Dios tenía que hacer un reajuste de todas las cosas, de las prioridades, tenía que hacer muchas cosas. Mire, hasta la naturaleza yo creo que está contenta que los hombres están encerrados. Usted ha visto cosas que me parecen increíbles y que yo sé que Dios está provocando todo esto. Y siempre he dicho que de toda prueba algo tenemos que aprender. Si no aprendemos nada de esta prueba, no habrá valido la pena estar encerrados, tener todo este tipo de restricciones. Tenemos que preguntarle a Dios y tenemos que haber sacado algo, una enseñanza de todo esto, porque entonces habrá sido en vano todo esto. La palabra dice que la palabra empieza diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. En la explicación dice, en el versículo 18 empieza a explicar: oí pues vosotros la parábola del sembrador. Dice: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Dice: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene la raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa.
Mas el que fue sembrado en buena tierra es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Ok, quiero decirles que lo que más me resaltó aquí y lo que ustedes deben tener es el versículo 19, cuando alguno oye la palabra, pero dice específicamente la palabra del reino. Y eso es algo que tenemos que entender y enfatizar en estos tiempos. De lo que se trata, de lo que está hablando es palabra del reino. Nosotros siempre hemos entendido la palabra de Dios. Sabemos que la religión toma como esto como una norma de conducta, como reglas. Y es bueno. Es bueno porque nos hace mejores personas. Nos hace cada vez mejores. Si uno toma la palabra de Dios y la lleva al corazón y hace lo que dice la palabra de Dios, créanme que vamos a ser mejores personas. Uno de los propósitos de esta palabra de Dios es esa. La palabra dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, útil para instruir, para redarguir, para corregir, de tal manera que nosotros estemos preparados para toda buena obra. El leer la palabra de Dios nos hace mucho mejor personas. Pero el asunto no termina así. Yo creo que no basta nada más con ser buenas personas. Cuando habla de la palabra, esta parábola está hablando palabra del reino. Y tenemos que tener esa noción de lo que es el reino. Si no tenemos la noción de lo que es el reino, no vamos a poder entender. No vamos a poder dar frutos. Dice claramente, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Ese es el primer caso. Digamos que esas son las primeras personas. Escucharon la palabra de Dios, pero no la entendieron. Y el 23, el otro extremo, dice la palabra de Dios. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. Hay dos extremos en esta parábola y básicamente la diferencia es una: si entendiste o no entendiste la palabra del reino. Los primeros, dice la palabra de Dios, no entendieron, escucharon la palabra del reino, pero no la entendieron. Y al final dice, es el que oye y entiende la palabra y da fruto. Mire, nosotros podemos escuchar la palabra de Dios. Y algo que dice que el sembrador salió a sembrar. Y eso es algo también para nosotros, los que predicamos, los que hablamos de Dios, y que podemos dar una palabra. La palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo. Y la misma palabra dice que no va a regresar vacía, sino que va a ser prosperada para lo que fue enviada. Una palabra de Dios soltada va a tener frutos, va a producir algo. ¿Cuál es el problema? Entonces podemos decir, ¿por qué no da ese efecto tan deseado que nosotros quisiéramos tener? La palabra de Dios es poderosísima, cambia vidas, por supuesto, pero muchas veces tiene que ver, y esto es bien importante, tiene que ver cómo estamos nosotros cuando damos la palabra de Dios. En los últimos tiempos, yo orando a Dios le preguntaba qué es lo que tenía que dar. Y yo siempre en mi corazón enfatizaba, antes de preparar el mensaje, prepárate tú. Y eso es algo bien importante. Nosotros antes de preparar un mensaje, los que tenemos que prepararnos somos nosotros. La palabra de Dios siempre va a tener efecto. La diferencia muchas veces es quién da el mensaje. No va a tener el mismo efecto a veces, o cuando Dios quiere tener, siempre va a hacer algo. Si Dios quiere que una palabra le dé, porque así también Dios usa a personas que tal vez a nuestros ojos no sean los ideales, y aún así la palabra tiene efecto, pero es por la misma palabra de Dios. Pero nosotros tenemos que prepararnos primero. Yo quiero decirles que antes de preparar un mensaje,
tenemos que prepararnos nosotros, tenemos que vivir una vida de acuerdo a la palabra de Dios, o simple y sencillamente vivir lo que predicamos. Dice la palabra de Dios que si no entendemos esta palabra del reino, va a venir el malo y va a arrebatar lo que fue sembrado en nuestro corazón. Muchas veces la palabra la damos y cae precisamente en este tipo de terrenos. Lo más conveniente es que la gente entienda lo que estamos predicando. Y créanme, no hay mejor forma de que una persona entienda un mensaje que con el mismo ejemplo. Se trata de que ellos puedan ver los efectos que hace la palabra en nosotros, porque solo así la gente va a empezar a creer, va a empezar a entender un poco más de esto. La palabra también habla de que fue sembrado en pedregales, es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pero al venir la aflicción o la persecución por parte de la palabra, luego tropieza. Nosotros no debemos tomar la palabra por emociones. A veces la emoción nos gana, a veces tomamos una palabra. Y déjenme decirles que la palabra tiene que tener raíz, tiene que tener raíces. Tenemos que esperar el momento que esa palabra vaya tomando raíces, que alguna palabra que nosotros tengamos tiene que ir poco a poco creciendo. A veces, mire, es bien importante, las raíces no crecen a la vista, las raíces crecen en la profundidad, crecen en lo secreto. Nadie se da cuenta si la raíz de alguien, de una planta, está creciendo. Es en lo oculto, es en lo secreto cuando Dios empieza a trabajar, y es ahí donde nosotros empezamos a crecer. A veces nosotros por emoción, porque dice la palabra que aquí lo toma con gozo, hacemos cosas y decimos, ya me salvó. A veces es la pura emoción, y eso no tenemos que tomar la palabra de Dios y guardarla en el corazón, meditarla y pedirle a Dios que nos revele, y que poco a poco esa raíz, porque esto es con paciencia, poco a poco Dios vaya haciendo los pequeños cambios que tiene que hacer. Dice, el que fue sembrado entre espinos, ese es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño y la riqueza la ahogan la palabra y se hace infructuosa. La palabra es sembrada, pero alrededor también hay cosas malas. A veces esas cosas malas no se pueden quitar. Hay una parábola del trigo y la cizaña. Y el trigo y la cizaña son muy parecidos. La diferencia es que uno da fruto y al dar fruto se dobla, y el otro no da fruto. No se pueden cortar ambas, porque si no cortarías el fruto, podrías estar dañando el trigo. Yo quiero decirles algo, una técnica aplicable nosotros, que aplicamos nosotros. Les hablo con la experiencia de que yo fui campesino. Lo más que podemos procurar es que lo que sembremos crezca mucho más rápido que lo que está alrededor, que lo que es la maleza, porque si no, no vamos a poder combatirla. La única forma de combatir es que el fruto, que la semilla crezca mucho más rápido que la maleza que está alrededor. Si la maleza y el fruto están al mismo nivel, no vamos a poder combatirla. Y el último es el que fue sembrado en buena tierra, es el que oye y entiende la palabra del fruto, y entiende y da fruto y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. Por eso es la importancia de entender la palabra del reino. Yo creo que en este tiempo Dios va a entrar a un nuevo entendimiento. Creo que Dios está dispuesto a que nosotros entendamos más de la palabra del reino de Dios, y déjeme decirle que la vamos a aplicar. Yo creo que Dios ha sido muy bueno con nosotros. En este tiempo vamos a entender que es Dios el que nos está sosteniendo y que nos sostendrá, y es Él el que está procurando todas estas cosas. Todo para que nosotros podamos entender que hay un rey, que hay un reino, y que en ese reino hay alguien que manda. Hay alguien que va a proveer para todo aquel que pertenezca a Él. Yo creo que ese entendimiento va a llegar, y esto nos va a hacer crecer mucho más cada día, y creo que vamos a empezar a dar frutos. Creo que tenemos que buscar eso, del entendimiento del reino, y eso yo creo que tiene un valor incalculable.
Cuando logremos entender eso, creo que va a ser muy bueno para nosotros. Les bendigo y próximamente estaremos subiendo otra cápsula. Yo sé que tenemos que orar para que Dios revele todo esto. Los bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Saludos a todos. Estamos bien, confiados siempre en Dios, tomando todas las precauciones, pero siempre confiando que Dios tiene el control de todas las cosas. Bendiciones.